¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos hoy a nuestra cuarta sesión del Diplomado en Contraloría Social de la Gestión Pública. El día de hoy tenemos el tema de participación ciudadana y para ello contamos con la presencia del doctor Carlos Condurier, de quien me permitiré leer un pequeño resumen de su currículum de vida. El doctor Carlos Condurier Real es doctor en gobierno por la Universidad de Exeter, Reino Unido. Cuenta con una maestría en ciencias políticas por la misma universidad y es egresado de la licenciatura en Ciencia Política y Relaciones Internacionales del CIDE, México. Es profesor de posgrado en materias como Seminario de Investigación, Teoría Política Internacional, Filosofía Política Contemporánea, Sociedad Civil y Acción Colectiva, así como Sociología Jurídica. Es autor del libro Justicia Social Transnacional, obra editada en idioma inglés, y tiene diversos artículos de artículos publicados en revistas y libros colectivos internacionales en materia de sociedad civil, participación ciudadana y filosofía política. Sus líneas de investigación son participación política y cívica, libertad asociativa y filosofía política contemporánea. También formó parte del grupo de profesores que colaboraron en la realización del proyecto de reglamento del Consejo de Contraloría Social del municipio de León. Actualmente es profesor investigador del Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno de la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato, en donde fue director del mismo. Pues sin más preámbulos, le damos la cordial bienvenida. Carlos, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Sí, buenas tardes, Alejandro, y buenas tardes a las personas que nos acompañan en esta sesión tengo entendido que es un diplomado, ¿verdad? En materia de Contraloría Social, y me da mucho gusto que pues tanto el Consejo Ciudadano de la Contraloría Social como el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción estén pues trabajando juntos en este proyecto. Es una invitación que yo recibí con mucho beneplácito de Alejandro porque, como veremos a lo largo de esta sesión, una de las necesidades más importantes de este tipo de mecanismos de participación ciudadana es la capacitación técnica. Sin esa capacitación técnica, muchos de los mecanismos tienen simplemente un papel ornamental, como desafortunadamente sucede con algunos consejos de participación social a nivel subnacional y a nivel federal, ¿no? Entonces, pues cuando me hicieron la invitación para acompañarles en esta capacitación, lo acepté de inmediato y espero que sea de utilidad. Mi aproximación no es tanto tallerística, es decir, no voy a ponerles a hacer ejercicios ahora para desarrollar algunas habilidades, sino que la invitación iba principalmente orientada a presentar un marco teórico referencial de la participación ciudadana para subrayar algunos aspectos que son relevantes que ustedes conozcan y que se refieren al contexto político del país. Un contexto político que no solamente debemos pensarlo de manera coyuntural, sino un contexto político estructural. Y estamos viviendo precisamente en un periodo de cambio político, por lo menos desde hace unos 25, 30 años. Entonces quisiera situar cuál es la función que tienen este tipo de mecanismos de participación ciudadana en un proceso de cambio político en el país y que toca en las propias entrañas del régimen, por lo menos desde hace 20, 25 años. Entonces ese es el propósito, ofrecer un marco referencial. Les voy a compartir la pantalla para que puedan ustedes ver, a ver, aquí lo tengo, una presentación que elaboré para ustedes y que a mí también me servirá de guía para no extraviarme en mi presentación. No sé si ahí ya, perdón, a ver.
Ahí ya la pueden ver, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Bueno, sí. en esta sesión, Sí, ya. como ustedes saben, ya está planteado un objetivo del taller y es dotarles a ustedes de algunas herramientas básicas para que ustedes puedan efectuar de mejor manera la función que tienen en materia de Contraloría Social. En particular, como mencionaba al inicio de mi intervención, yo quisiera ofrecerles un marco referencial en el que vamos a tocar algunos de los conceptos más importantes que ustedes deben de tener presentes cuando piensan en este tipo de mecanismos de participación ciudadana. El primer concepto que ustedes recurrentemente ven enunciado cuando se habla de la Contraloría Social es el propio concepto de participación ciudadana. El segundo de los conceptos es el de la rendición de cuentas. Voy a explicar por qué se trata de un mecanismo de rendición de cuentas vertical, a diferencia de otros tipos de mecanismos de rendición de cuentas de carácter horizontal, como son los que se dan, por ejemplo, entre poderes. Y uno que me interesa, que no está tan explícitamente enunciado en el objetivo de la sesión, es el de democracia, y en particular el de gobernanza democrática. Ahí nos vamos a detener un poco más para que puedan ustedes entender cómo se articula la Contraloría Social con la propia gestión pública. Entonces, yo les decía que me interesaba, en primer lugar, tratar de situar esta forma de participación ciudadana, esta forma de incidencia de la ciudadanía en lo público en un proceso de cambio político. Y espero no ser aquí muy teórico, pero son algunos elementos que yo creo que sí es necesario tener presente para comprender la pertinencia que tienen estos espacios en los que la sociedad civil y la ciudadanía organizada se articula con el gobierno para poder ampliar las garantías ciudadanas que se establecen en un régimen democrático. Entonces yo parto de la idea de que este proceso de liberalización política que vivió el régimen mexicano se inicia, es una convención que está presente en la literatura de la ciencia política, se inicia en la segunda mitad de la década de los 70, particularmente en el 77 con una reforma política que llevó a cabo el entonces secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, y que permitió una mayor apertura del régimen para que la oposición, en este caso los partidos políticos de oposición, era un régimen entonces hegemónico, pudieran tener mayores oportunidades de acceso a algunas instituciones de carácter representativo. Es a través de esta reforma política de 1977 que se establece la representación plurinominal. Así se le da un cauce institucional a pues a muchos partidos que estaban en la oposición y que no tenían la posibilidad, si bien existían los diputados de partido, ahora con este mecanismo de representación proporcional se ampliaba las oportunidades para que estos grupos que se oponían al gobierno tuvieran funciones de representación. Este proceso que llamamos de liberalización política continúa durante la década de los 80 y tiene, digamos que un punto culminante con alternancia política a nivel subnacional, tanto en municipios como en estados, uno de ellos, por supuesto, Guanajuato, en los que pues por primera vez en la vigencia del régimen postrevolucionario, pues pudieron en elecciones, algunas muy competidas,
por primera vez estos partidos de oposición ocupar los ejecutivos a nivel estatal y municipal. Um, un, um, un hecho histórico también que debemos de señalar como parte importante de ese proceso de democratización del país tiene que ver con la alternancia a nivel federal y con el triunfo de un partido de oposición, en ese entonces una coalición del PAN, que me parece el Verde Ecologista, para llevar a la presidencia a Vicente Fox, ¿no? Este hecho histórico, para muchas personas que hacen un análisis político, es un evento paradigmático en el proceso de transición política a la democracia en el país. Sería muy exhaustivo mencionar cuáles fueron los cambios institucionales durante este proceso de democratización en el país, pero sí podemos señalar algunos que son fundamentales. El primero es que se establecieron instituciones, se estableció un sistema electoral que permitió que la ciudadanía pudiera tener más confianza en las elecciones. Ahí fue fundamental la ciudadanización del entonces Instituto Federal Electoral, posteriormente Instituto Nacional Electoral, para que efectivamente pudiéramos contar por lo menos con la certeza de que los votos contaban y los votos se contaban bien. A este tipo de procesos de democratización se les llama procesos en los que se garantiza la integridad electoral de las elecciones. Hubo también, de manera pues, muy panorámica, algunos avances en las garantías de derechos ciudadanos, todavía con muchos problemas, principalmente en el sistema de impartición de justicia. Ustedes seguramente se han encontrado con algunas encuestas en los que pues prevalece un gran sentimiento de impunidad en el país y también con algunos indicadores muy objetivos fuera de la percepción, pues de mucho rezago en el sistema de impartición de justicia, ¿no? Y que se expresa claramente en la cifra negra que tenemos como país, ¿no? Cerca pues del 90% de los delitos que se cometen en el país no culminan con una sentencia que castigue a los infractores, ¿no? Entonces, hay que, digamos, matizar este avance en cuanto a la garantía de los derechos ciudadanos, pero sí podemos reconocer que por lo menos en materia de acceso a la información, de transparencia y de hasta cierto punto de protección a los derechos humanos en el país, estamos en una condición gradualmente mejor de la que tenía el país durante la vigencia del régimen hegemónico posrevolucionario. Para entender este proceso de cambio político es convencional hablar de algunas etapas por las que pasa una fase de democratización. Se parte entonces de un régimen autoritario como existió en el país. Propiamente era un régimen híbrido porque había elecciones o se simulaba que se tenía una democracia electoral. Posteriormente, en los análisis comparativos se observa que después de estos regímenes autoritarios hay avances en lo que se refiere a la competencia por el poder entre los partidos políticos que disputan. Entonces, cuando se pasa esta fase de democracia electoral, pues hay más garantías para que las personas que decidan organizarse con propósitos políticos
pues tengan condiciones mucho más equitativas para las contiendas electorales. Sin embargo, este no es el último eslabón en ese proceso de democratización, si lo entendemos como un proceso de expansión de libertades ciudadanas. La siguiente fase de un proceso de democratización involucra pues el establecimiento de un andamiaje institucional que no solamente garantice la integridad de las elecciones, sino que también ese andamiaje institucional sea propicio para que se ejerzan y se puedan hacer valer algunos derechos fundamentales que tiene la ciudadanía. Y aquí es importante señalar que una de las condiciones para que entre en plena vigencia un régimen democrático liberal es la condición de poder poner controles al ejercicio del poder. Y parte de esos controles al ejercicio del poder están articulados obviamente en un sistema de pesos y contrapesos, pero también hay control ciudadano sobre el ejercicio del poder, y son las democracias liberales las que pueden ofrecer las mejores garantías para que no exista arbitrariedad en el ejercicio del poder, independientemente de si ese poder tiene un origen legítimo en un proceso electoral. Una democracia liberal no solamente es un régimen que eh, tiene como condición el principio de soberanía popular, sino también el de controles constitucionales al ejercicio del poder. De ahí que sea muy importante en esta fase del proceso de democratización también empoderar a la ciudadanía y a sus organizaciones para que se mantengan vigilantes, incluso de un poder mayoritario. Entonces, esta es una característica que debemos de tener presentes cuando pensamos en las democracias modernas. Una democracia moderna no solamente se funda en el principio de soberanía popular, el principio de que gobierna quien tiene una mayoría electoral, sino que un régimen democrático moderno es también un régimen que pone límites al ejercicio del poder y que previene la concentración del poder, porque en la concentración del poder está el germen de los abusos. Y finalmente, bueno, también en este proceso de democratización se habla de una democracia avanzada que ya también, además de esa arquitectura institucional que permite integridad en las elecciones y que tiene un eficaz sistema de controles y contrapesos entre los poderes, pues también cumple con algunas, digamos, garantías más sustantivas, ¿no? Y que idealmente tendrían que apuntalar otro de los principios fundamentales de la democracia, que es la igualdad. ¿Cómo podemos entonces entender este proceso y cuáles son las variables más relevantes para conocer cuáles son los factores que inciden en procesos de cambio político? Yo aquí quiero hacer una exposición muy breve, muy esquemática, de un politólogo, ya falleció, pero es un politólogo pues paradigmático en la disciplina, que es Robert Dahl. No sé cuántos de ustedes han escuchado el término de poliarquía, y él prefería reservar el concepto de democracia a, a el discurso más normativo desde la teoría política de lo que es la democracia, y ver a esta forma de gobierno como un horizonte. Para estudiar entonces las democracias reales, él prefiere emplear el término de poliarquía. Él, como politólogo, él no es propiamente un filósofo político, él es un científico de la política,
prefiere este concepto de poliarquía porque es mucho más operacionalizable para observar regímenes concretos. Podemos decir que el defecto de muchas de las teorías filosóficas más normativas de la democracia, cuando me refiero a más normativas, no me refiero al campo semántico de la legalidad, sino al campo semántico del deber ser, de los ideales. Cuando muchas de estas teorías filosóficas de la democracia establecen definiciones de democracia, pareciera que son pues, regímenes utópicos, es decir, que no existen de manera histórica concreta. Entonces, por eso él prefiere el término de la poliarquía. No obstante, pues sí señala algunas de las condiciones fundamentales que debe cumplir cualquier régimen que pues se llame a sí mismo democrático. Son 3 condiciones fundamentales. Ustedes pueden observar esas condiciones. 2 tienen que ver con un sistema de libertades que debe tener la ciudadanía para tener la capacidad de formular sus preferencias respecto a las políticas públicas que debe de implementar el gobierno. Yo creo que muy natural hacer la distinción con respecto a la diferencia que existe en los regímenes autoritarios, donde la ciudadanía pues realmente no lo es tal. Podemos hablar de súbditos, pero una ciudadanía con agencia, con capacidad para influir en lo público, pues está disminuida. En cualquier democracia, los regímenes deben de tener un sistema institucional que permita que la ciudadanía cuente con distintos derechos para que puedan no solamente formular sus preferencias, sino también expresarlas, ¿no? Como ustedes podrán anticipar, estas 2 condiciones, tanto la de formular las preferencias como la de manifestarlas, están muy vinculadas a derechos políticos y derechos civiles. Y una tercera condición para poder hablar de un régimen democrático, de acuerdo con Dahl, está vinculada a un principio también que está en el centro de la teoría democrática y que es el principio de igualdad. Si no se cumplen con estas 3 condiciones, pues difícilmente podemos hablar de un régimen democrático, incluso si hay elecciones, ¿sí? Porque puede haber elecciones, pero las condiciones en las que compiten los opositores del gobierno, pues no van a ser las mismas que las de los partidos oficiales, o si no existen un conjunto de garantías para hacer valer, por ejemplo, derechos de participación, derechos de asociación, derechos de libertad para la libertad de conciencia, la libertad de opinión, etcétera, pues independientemente, perdón por insistir muchísimo en este punto, independientemente de que hay elecciones, ya puede haber elecciones, pero no estaríamos hablando de un régimen democrático. Para entonces entender e ir avanzando en la contextualización de algunos mecanismos de participación ciudadana y en particular mecanismos como el de la Contraloría Social, Robert Dahl nos propone 2 dimensiones para entender el cambio político. Una de ellas es la oposición. La oposición no se refiere únicamente a la oposición partidaria, a la oposición de partidos políticos, sino que la oposición, esta dimensión que debe de tener, que debemos de tener presente cuando queremos comprender cuál es la contextura de un régimen, también involucra la capacidad que debe de tener la ciudadanía para oponerse de distinta manera a las políticas de los gobiernos, para ponerlas en entredicho, para debatirlas, ¿sí?
Entonces, esta dimensión, insisto, no se refiere solamente a la oposición partidista, sino a la posibilidad que deberíamos de tener todos en un régimen democrático de pronunciarnos en el espacio público sobre las características que tiene una política pública y poder criticarla, ¿no? Digamos que en el centro de esta dimensión, para entender la contextura de los regímenes, está la posibilidad que debe tener la ciudadanía a través de distintos canales de criticar las decisiones gubernamentales. La segunda de las dimensiones que utiliza Robert Dahl para poder comprender estos procesos de cambio político, obviamente se utilizan estas dos dimensiones en el trasfondo de un régimen que está cambiando y que nosotros podemos ir distinguiendo hacia dónde, si se está ampliando las posibilidades de una ciudadanía para debatir públicamente las decisiones de los gobiernos y para participar, y hacia dónde, o se están reduciendo, ¿no? Entonces yo veo muy útiles estas dos dimensiones para tratar de caracterizar los regímenes políticos y poder hacer comparaciones también entre ellos. La segunda dimensión, les decía, es la participación, y la participación no solo involucra el aspecto electoral, ¿sí? Sino que la participación, para poder entender regímenes que cada vez son más democráticos, debemos de entenderla de una manera más amplia. No se trata solamente de que las personas participen puntualmente en las elecciones, sino que también existan espacios y mecanismos para que puedan tener incidencia en las decisiones públicas, en las decisiones que están tomando las autoridades y que puedan ser tomadas en cuenta en el proceso del ciclo de las políticas públicas. Entonces, a través de estas dos dimensiones, nosotros podemos hacer una caracterización de los regímenes. Esta es la que utiliza, la que ustedes ven en el último renglón. Esta es la que utiliza Dahl. Él habla, por ejemplo, de hegemonías cerradas. Una hegemonía cerrada es un régimen en el que hay poco debate, poca oposición o nula oposición y poca participación. Hay también un régimen que podríamos nosotros llamar de hegemonía representativa, donde es bajo el nivel de debate público, pero hay mucha inclusión, digamos, de distintos sectores de la sociedad. Podríamos hablar, quizá me aventuraría a decir que el régimen postrevolucionario era una hegemonía representativa, porque los niveles que permitía de debate público y oposición el régimen postrevolucionario, eran muy controlados. Sin embargo, en esta estructura corporativa que tenía el régimen, pues había representación de distintos sectores, quienes pues creo que sobrepasan los 40 años, 35, 40 años, todavía recordarán cómo funcionaba ese sistema corporativo a través del Partido Revolucionario Institucional, y en donde se tenía un sector obrero como una confederación de trabajadores. Había, bueno, y todavía existe, pero cada vez más disfuncional, un sector campesino y un sector popular. En el colmo de los excesos, durante el cardenismo, incluso se incorporó el sector militar como uno de los sectores del entonces Partido de la Revolución Mexicana. Entonces, podríamos hablar de que ese régimen, en el que digamos que estaban representados distintos sectores, pero se controlaba demasiado
la posibilidad de debate, de oposición, pues hablamos de una hegemonía representativa. Una oligarquía competitiva es una en la que existe también una asimetría entre los niveles de oposición y participación. Puede haber mucha posibilidad de debate público, pero son finalmente pocas las personas las que participan en la toma de decisiones. Y las poliarquías, que decía yo, son las democracias reales, que quiere estudiar Robert Dahl, pues son regímenes con altos niveles de debate público, una arquitectura institucional que permite e incluso fomenta la oposición, y también donde hay mecanismos para hacer una ciudadanía o permitir una ciudadanía más inclusiva, ¿no? Los márgenes de representación son mayores. Voy a hacer aquí una pausa. No sé si tengan alguna pregunta o cuál es en general la dinámica de este tipo de sesiones. También me gustaría abrir en este punto, antes de pasar al siguiente, una pequeña pausa para saber si no fui muy abstracto en el planteamiento, que fundamentalmente tiene los siguientes puntos. El primero, yo quiero contextualizar en qué tipo de régimen se dan este tipo de mecanismos de participación ciudadana, y para hacer esa contextualización yo estoy hablando de un proceso de cambio político. Nos movimos de un régimen político autoritario a uno más abierto, ¿sí? Ese es uno de los objetivos de esta primera parte de la exposición, a manera de contexto. Pero vamos a entender ese cambio político en función de dos dimensiones que yo estoy tomando de Dahl, que es la dimensión de oposición o debate y la de inclusión o representación. A través de esas dos dimensiones, que son pues categorías analíticas que nos permiten no solamente ver cómo evolucionan los regímenes a la democracia, sino también, y esto es importante, cómo un régimen puede tener retrocesos. Un régimen tiene retrocesos cuando disminuye las posibilidades de que la ciudadanía se oponga a las políticas del gobierno, o existe una política pública de descalificación a, al discurso oficial, por una parte, o donde hay también por parte de los gobiernos retrocesos cuando hay menos inclusión en la posibilidad de que la ciudadanía tome parte en las decisiones en todo el ciclo de la política pública. Esa era, digamos, esos son los puntos que yo quería resaltar de esta parte introductoria, que espero que no haya sido muy teórica. Yo cometí el error de no preguntarles más o menos cuáles son sus perfiles y antecedentes, pero espero no haber sido muy abstracto en mi exposición, y con todo gusto, si existe alguna duda en el planteamiento, podemos hacer ahora una breve pausa antes de proseguir. Y ya pasado el contexto, ver cuáles son pues las características que tiene la participación ciudadana en un régimen que aspira a ser más poliárquico. Veo ahí la mano levantada de Ignacio Viramontes. Adelante, Ignacio. Sí, gracias. Bueno, había hecho una pregunta primero cuando estaba tocando el tema electoral. Hice una pregunta acerca de por qué, de acuerdo a su opinión, no hay segunda vuelta aquí en México. Esa fue la primera, cuando tocó el tema electoral. Y la otra, ahorita que ya toma el tema específico de los diferentes gradaciones que tiene la democracia,
ya saliéndonos del marco teórico y teniendo de una clasificación meramente teórica, ¿por qué se observan tan malos resultados en algunas democracias? Por ejemplo, en la estadounidense, pues hay una concentración de la riqueza escandalosa y un crecimiento de la pobreza. Y nuestro país, pues por ahí también andamos, ¿no? Sí, Hay mucha violencia, mucha inseguridad, mucha incertidumbre. Y según esto, pues vivimos en una democracia, ¿no? sí. Y a veces como que se nos antojaría un poquito de autoritarismo para poner un poco de orden y que realmente hubiera un poquito más de pues un contexto más seguro, ¿no? Más amigable, menos confrontativo. O sea, ¿cómo salir de ese dilema cuando estamos viendo los malos resultados de la democracia en varios lugares? Entonces serían dos cosas. La primera, en el tema electoral, ¿por qué no hay segunda vuelta? Y en el tema ya específico de la democracia, ¿por qué seguir insistiendo en la democracia viendo tan malos resultados? Y por otro lado, pues países tan autoritarios como los chinos han sacrificado su libertad, pero les ha rendido frutos en otros terrenos, como por ejemplo el económico. O sea, ellos prácticamente ya resolvieron el problema de la pobreza. Entonces, como que me gustaría salir un poquito de la teoría y confrontarla con casos más prácticos. Gracias. Sí. Bueno, respecto a la primera pregunta, efectivamente, el sistema presidencial mexicano es atípico, por lo menos en la región latinoamericana, porque no cuenta con la segunda vuelta. Supongo que la sospecha que subyace a la pregunta es que con la segunda vuelta se podría garantizar una mayor legitimidad del Ejecutivo, ¿no? Al contar con, y mucho mayor poder de maniobra si ya cuenta con una mayoría de la intención electoral. Mi opinión es que lo que explica la inexistencia de la segunda vuelta tiene que ver con la manera en la que evolucionó el sistema electoral en el país, y es que para establecer la segunda vuelta, todas las reformas electorales, hasta recientemente, habían ido pasando por consenso de todas las fuerzas políticas. Y, y realmente es muy complicado que todas las fuerzas políticas se pongan de acuerdo en modificaciones que puedan en algún momento perjudicarles, ¿sí? Porque ellos tienen obviamente también intereses, vamos a llamarles, pues de maximización de sus estrategias para poder garantizar sus triunfos electorales. En lo personal, yo creo que sí sería conveniente el establecimiento de una segunda vuelta, porque se tiende con el sistema que tenemos actualmente a fragmentar muchísimo el voto, y si consideramos además los altos niveles de abstencionismo, propiamente están eligiendo al presidente, en este caso en el presidente de la República, pues cerca del 25% del padrón electoral. Entonces propiamente es una minoría sin voto obligatorio y con altos niveles de abstencionismo. Yo creo que sí podía revitalizar al sistema electoral mexicano, y en particular la elección del presidente, contar con segunda vuelta. Mi conjetura es que pues hay cálculos estratégicos de los partidos políticos que inhiben la posibilidad de dar ese paso hacia la segunda vuelta. Esa es la conjetura que yo hago sin haberme metido mucho en el tema. De acuerdo, es más cálculo político de los dirigentes de los partidos. Sí, y si a eso le sumamos también un fenómeno que en ciencia política se conoce como la cartelización del sistema de partidos, es decir, que los partidos políticos se coluden
entre sí para proteger sus intereses y distanciarse de la sociedad, pues es más difícil la posibilidad de instaurar la segunda vuelta. Entonces, mi respuesta a esa pregunta es que hay un cálculo estratégico, principalmente de las dirigencias de los partidos, para no implementar la segunda vuelta. Y en lo personal, yo pensaría que sí, sí sería deseable. Uh-huh. De acuerdo, gracias. Sí, sí, respecto a la segunda pregunta, podríamos también poner un contraejemplo. Es decir, hay regímenes autoritarios que han agudizado el problema de desigualdad y han agudizado el problema de la pobreza. No sé si ustedes por ahí se han topado con el trabajo de un economista indio, Amartya Sen. Tiene trabajos sobre la relación que existe entre la libertad y el desarrollo, y en particular cómo el conjunto de libertades son necesarias para el desarrollo. Él documenta en su trabajo que no ha habido un solo país democrático, y sí ha habido muchos regímenes autoritarios en los que han existido hambrunas masivas, ¿sí? Entiendo pues el ejemplo que se pone recurrentemente de China como un caso de un país autoritario, que otro es, por ejemplo, Singapur, ¿no? Pero obviamente en un contexto, pues en una escala muchísimo menor, porque prácticamente Singapur es una ciudad-estado. Yo creo que es mejor ejemplo en todo caso China, porque ahí sí evidentemente ha habido avances, pues principalmente en lo que se refiere a sus tasas de crecimiento. Creo que en los últimos 20, 25 años han crecido a tasas de alrededor del 10%, y eso es lo que ha permitido sacar a tantas personas de la pobreza. Lo que no está tan claro es que si mecánicamente el establecimiento de un régimen autoritario, y eso no es para nadie claro, el establecimiento de un régimen autoritario traiga consigo el desarrollo, ¿sí? Ha habido muchísimos regímenes autoritarios en la África subsahariana, muchísimos, y eso no ha traído desarrollo. Entonces hay que ser muy cauteloso en rastrear la consecuencia de las posibilidades que tiene un país de sacar a su población de la pobreza. Quizá no es la concentración del poder estrictamente, sino un conjunto de políticas de desarrollo que obviamente tienen en algunos países autoritarios pues muchos costos, ¿no? Y yo les preguntaría aquí, ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a sacrificarse ustedes y sus familias en cuanto a los derechos civiles, con las limitaciones que tenemos en México, para que en 2 generaciones el país pueda salir adelante, ¿no? O sea, ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a aceptar la movilidad forzada? ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a aceptar una política de de control de la natalidad? ¿Sí? Con todas las aberraciones que pasaron en China, que se exponían a niñas en la calle. O sea, ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos con la promesa de que en 2 generaciones va a haber desarrollo, ¿no? ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a aceptar restricciones a sus libertades, para criticar a los gobiernos, de formar asociaciones, de tener una religión, ¿sí? Entonces yo ahí, mi apunte sería el siguiente, ya para contestar esta pregunta y pasar a otras, antes de que se nos vaya todo el tiempo, que hay que tener cuidado en hacer esta relación directa se tiene régimen autoritario y mecánicamente hay desarrollo. También hay contraejemplos, hay regímenes autoritarios y se agudiza las condiciones de pobreza y de desigualdad. En todo caso hay que buscar
la respuesta de esos procesos de superación de la pobreza, quizá en otro conjunto de variables, no solamente mecánicamente decir que los regímenes autoritarios están en mejores condiciones de sacar a las personas de la pobreza y lograr mayores márgenes de desigualdad. Licenciado, rápidamente réplica. Yo no me refería a eso, ¿eh? O sea, ponerlos en blanco y negro. Yo lo que decía es que puede haber un desencanto de la democracia cuando realmente no se están dando los frutos deseados. No, con eso no quiero decir que hay que irnos al polo opuesto, ¿no? Sino que Claro. se deben encontrar vías para ir resolviendo los problemas de una manera real y no dejar a la democracia siempre como los frutos en un futuro que nunca llega, ¿no? Sino ir dando frutos, aunque sean graduales, pero que se vayan resolviendo los problemas. Sí, y quizá la respuesta está en que tenemos democracias que no funcionan como deberían, y efectivamente, por lo menos en Estados Unidos y en el Reino Unido, que consideramos pues democracias con relativo grado de consolidación, pues sí, efectivamente ha crecido la desigualdad, pero tiene que ver con un funcionamiento, en el caso de Estados Unidos, con un muy mal funcionamiento pues de su sistema electoral e incluso hasta de mecanismos de financiamiento para las elecciones, ¿no? Que muchas veces los representantes, hay un problema de la democracia representativa, porque muchas veces los representantes están respondiendo más que a la ciudadanía, a los intereses de sus donantes, ¿no? Pero sí, efectivamente, yo matizaría esta idea diciendo que la democracia tiene muchos problemas y uno de ellos es pues crecientes niveles quizá de oligarquización en su sistema de representación. A ver, vamos con Rebeca. Hay varias. Sí, Rebeca, después Mario y después Leonardo. Así me aparecen en la pantalla, ¿eh? Sí, buenas tardes. Dice que me parece, bueno, ahorita que ponen los problemas y que referente a las oligarquías emergentes, por ejemplo, el autor me parece interesante cómo su pensamiento, por ejemplo, pongo, y me gustaría cómo estaría en la práctica esto, ¿no? Él, por ejemplo, aborda, digamos, como estos tres, digamos, indicadores, ¿no? Que usted nos comentaba. ¿Cómo se puede traducir, por ejemplo, dice, algunos requisitos para que se dé esa democracia, ¿no? Sobre todo hablando de un mayor número de habitantes, ahorita se mencionó China, pero efectivamente, ¿qué sucede en las grandes ciudades también, ¿no? Las megaciudades, que cuando hablamos que a la vez va creciendo derecho a la ciudad, pero ya ese derecho, pues efectivamente, digamos, llegó cuando ya no se atendieron los temas, por ejemplo, ambientales, los temas de salud, los temas en general de gobernanza, ¿no? ¿Cómo podría ser un ejemplo, digamos, a lo mejor, no sé, en el caso de León, o nos pudiera compartir aquí cómo aparece, digamos, en el pensamiento de él? Dice, bueno, algo que me parece interesante es que él pone que se cumplan, digamos, tres requisitos. Prácticamente, él menciona que no se requiere definición porque serán, pues, digamos, ya en su entendido, ¿no? Que es formular esas preferencias, luego manifestarlas, y luego la receptividad del trato, ¿no? Pero todas dicen libertad de asociación, libertad de expresión, libertad de voto, y luego para que los líderes compitan en busca de apoyo y diversidad. Estos tres puntos se repiten. Por ejemplo, libertad de asociación, pues a nosotros como consejo, pues tiene una forma, ¿no? Pero también tenemos que tener, por ende, no solo asociarnos, sino tener la expresión, que es a lo que ha transitado el consejo, ¿no? Este constante revisión, reflexión, a que sí toca, a que no toca, pero que va siendo responsiva y se va generando. Entonces, pienso que esa estructura va llevando entonces a que la libertad de voto, entiendo que va madurando. Yo lo voy viendo como una escala de que si hay una libre asociación, un acceso a una información diversificada, entonces estaríamos teniendo como por ende comportamientos, o sea, un voto más responsable, más informado, más receptivo. Y por otro lado,
digamos, y repite mucho el acceso a tener esta información, ¿no? La diversidad. Pero algo interesante es que no basta con que diga, pues vamos a armar los grupos, porque se quedaría en el uno. ¿Y dónde queda su manifestación y dónde quedaría la igualdad? Entonces, digamos, así como yo lo interpreto, si el autor en este caso, para comprenderlas, al decir poliarquía, que me parece un aprendizaje interesante, el escucharlo es así ante entornos tan complejos, las formas de gobierno, cómo se están comportando, porque solo escuchamos democracia y entendemos libertad, pero en ocasiones no se puede dar la libertad entendida, ¿no? Como muy individual, ¿no? Libertad salir, libertad, lo mismo simplemente con la contingencia. Entonces, bueno, brevemente sería con esto que yo me gustaría que lo que yo le estoy diciendo es, me da una retroalimentación o en ese entendido, y cuál sería un caso de esto aplicado en algunos ejemplos de gobierno. Por ejemplo, ¿cómo estaríamos con estos principios en León, Guanajuato, o en el estado de Guanajuato, o alguna otra ciudad de ejemplo, ¿no? hacia estos comportamientos emergentes? Sí, Rebeca, creo que también podrá quedar un poco más claro cómo se van articulando todas estas libertades. A mí lo que me interesa subrayar es que cuando en un Estado de Derecho democrático se enuncian algunas libertades, se piensa en ellas no solamente como derechos que están plasmados en una constitución, sino que deben de tener, por ejemplo, nosotros tenemos el derecho de participar en la vida pública, ¿no? Constitucionalmente. Pero si ese derecho no se hace vigente a través de un entramado institucional, es letra muerta, ¿sí? Por eso es tan importante, y te decía que en unos momentos espero yo que quede clarificado el punto. Por eso es también importante hablar no solamente del régimen democrático en abstracto, sino algo que propondré en unos minutos, que es la calidad de la democracia. Y la calidad de la democracia involucra resultados e involucra también procedimientos. ¿Qué tipo de procedimientos se utilizan para obtener esos resultados? Ahorita, en unos minutos, espero que quede mucho más materializado como una democracia no solamente necesita en abstracto garantizar algunos derechos, sino implementar un conjunto articulado de reglas para que las personas puedan hacer ejercicio de esos derechos, ¿sí? Y esto es importantísimo en países donde hay una gran desigualdad, ¿sí? Porque todos podemos tener los mismos derechos, sin embargo, solamente, y lo veremos también en unos minutos, solamente las personas que cuentan con una mayor cantidad de recursos, por ejemplo, cognitivos, ¿no? O hasta de tiempo, son las que pueden ejercer este tipo de derechos a la participación y la incidencia, ¿no? Entonces, ¿qué hace un gobierno para ir reduciendo esas brechas y que efectivamente las personas participen en igualdad de condiciones, ¿no? No ser insensible a esas diferencias estructurales que sí existen entre ciudadanos teóricamente iguales, ¿no? Pero creo que quedará clarificado el punto cuando veamos cuáles son las dimensiones que tiene la calidad democrática y cómo se relaciona esta con la gobernanza democrática, entendiendo la gobernanza democrática como una forma de tomar decisiones donde hay inclusión de la ciudadanía. Si no te queda claro en unos minutos, con todo gusto podemos volver. Ahora sí, Mario Alberto y después Leonardo. Sí, muchas gracias, maestro. Digo, es un tema, por supuesto, muy, muy complicado, muy abstracto. Yo hacía un planteamiento ahorita, el modelo que presenta pues aquí el autor que usted refiere, posiblemente sea un modelo que pues habrá que revisar y actualizar
porque hoy en día estamos viviendo pues nuevos regímenes como el que en el país estamos viviendo, con un actor que se vuelve muy preponderante, como es el caso del actor de la milicia, ¿no? Los militares, pues, ahora interviniendo pues prácticamente en toda la administración centralizada, ¿no? Pero si nos referimos, obviamente también sucedió cuando en el 2000 se rompe el régimen también autoritario y totalitario que tenía pues en ese entonces con Vicente Fox. Y Vicente Fox con la gran oportunidad pues obviamente genera pues, todo un cambio. Pues sí se hicieron algunas reformas, pero pues no trascendieron pues como tal, ¿no? Y hoy vivimos un régimen pues, muy especial también aquí en el país, donde pues por supuesto resulta muy contrastante pues a lo que normalmente estábamos acostumbrados prácticamente todos, y en donde el populismo y donde la dádiva se vuelven los elementos fundamentales como para poder, digo, suponemos lograr la popularidad pues de quienes están ahorita al frente, ¿no? Entonces son cambios que estamos viviendo y que seguramente, bueno, van a tener un efecto muy importante, porque pues ahorita estamos viendo pues los resultados pues obviamente de una aceptación más allá de un 60% que está teniendo, y no se ve cómo pues obviamente pueda disminuir, ¿no? Pero pues claramente se ve que hay elementos obviamente que están manejando, manipulando pues para que esto suceda. Pero en términos generales creo que, digo, los modelos van evolucionando y van revolucionando, siento yo, y no es sino a través de la participación de todos, el despertar de todos, la toma de conciencia pues en la actuación ciudadana, como podemos lograr pues obviamente algo como pudiera ser el idealismo que está usted postulando pues ahí en referencia pues a lo que viene a ser la parte de los autores. No sé cuál sea su opinión con relación a esto. Pues realmente lo que intenta y lo que también intentaré en la secuencia de este planteamiento, lo que intenta Dahl es generar una teoría para observar democracias reales. Y a través de este esquema analítico nosotros podemos ver qué tipo de regímenes efectivamente garantizan, por ejemplo, la libertad de voto o la libertad de asociación, para poder hacer comparaciones entre ellos, ¿no? Por eso se deslinda ese concepto de democracia que es pues tan abstracto, a veces tan utópico, y él prefiere este neologismo de las poliarquías porque digamos que estos son regímenes más concretos y que podemos nosotros incluso observar cuantitativamente si nosotros establecemos un catálogo de garantías institucionales. Una garantía institucional que se puede observar empíricamente es el derecho de asociación. Y no le vamos a poner una palomita al derecho de asociación si está en la Constitución, sino que tanto una persona en igualdad de condiciones puede asociarse. Y nosotros vemos que en un país con tanta desigualdad como la tenemos en México, pues la libertad de asociarse para muchas personas que están en una condición vulnerable es un sueño. Este tipo de marcos teóricos nos ayudan a ver efectivamente si ese tipo de libertades se observan concretamente, ¿no? Voy a poner un ejemplo ahora muy rápido, ¿no? Y creo que en este ha habido, paradójicamente, se lo debemos al Tratado de Libre Comercio, algunos avances en lo que se refiere a la libertad asociativa en materia de democracia laboral. Piensen ustedes lo que era en el régimen hegemónico posrevolucionario y todos los conflictos que vieron los trabajadores que se querían asociar en sindicatos independientes. Ahora tenemos algunos casos, aquí mismo en Guanajuato, en la General Motors, me parece que hay también hay algunos otros ejemplos en algunos estados donde sí se observa una diferencia entre los regímenes, ¿sí? Hace unos meses, me parece que fue, no sé si a principios de año o a finales del año pasado,
finalmente se pudo deshacer la planta de trabajadores de ese sindicato que estaba adherido a la CTM y crear un sindicato independiente, ¿no? Entonces, esos son datos que nos permiten contextualizarlos en esto que yo llamo el cambio político, ¿no? Sí. Entonces, no se trata nada más de ver la libertad de asociación. Ah, no, pues ahí está en la Constitución, ponle palomita, ya es democracia. No, ¿cómo están funcionando de manera concreta en las sociedades, ¿no? Yo espero que quede un poquito más claro cuando veamos tanto el apartado que quiero presentarles de calidad de la democracia y también las condiciones que se requieren para que haya participación, ¿sí? Que es un elemento fundamental para cualquier régimen democrático. No se trata, por eso insistí en la parte inicial de la exposición, no es nada más elecciones, ¿no? Un régimen democrático requiere el involucramiento de la ciudadanía para que éste pues realmente pueda ser estable y pasar de una democracia liberal a una democracia avanzada donde existan mejores condiciones y mayor igualdad entre de acceso a las oportunidades de las personas. No una igualdad de todos vamos a tener lo mismo, pero por lo menos de acceso a oportunidades para que todas las personas en función de su agencia puedan definir un plan de vida. Y si no quieren tener determinadas o hacer uso de determinadas oportunidades, pues que no las hagan, pero que exista esa posibilidad, ¿no? Que ya eso, en ese caso estaríamos hablando de una democracia avanzada, no solamente electoral ni liberal, sino avanzada, ¿no? Sí, Leonardo. Gracias. Muchas gracias, doctor. Creo que ya todo lo que han ido viendo va aclarando muchas de las dudas. Ha estado muy claro. A mí nada más me causa mucha, como que me altera mucho que todavía estemos viendo la posibilidad de que un gobierno autócrata pueda generar un desarrollo, siendo que el mismo ejemplo de los chinos se ha apoyado mucho en la limpieza étnica, destruyendo comunidades enormes como los uigures, y aprovechando los bienes que tenían para impulsar el propio desarrollo de la masa, digamos, étnicamente más homogénea. O, por ejemplo, El Salvador, en el que está un régimen democrático imperfecto, muy presidencialista, como el que tenemos aquí, donde hubo la oportunidad en que se rompió un régimen de Estado, donde había dos partidos, llega una tercera persona, y lo que hace no es promover lo que estamos viendo aquí, una poliarquía, sino tratar de tomar los poderes presidenciales y concentrarlos en una persona, creando nuevas oligarquías que, bueno, es, digamos, al punto de ahorita la apuesta les está saliendo a los salvadoreños si hacemos caso de lo que están diciendo los medios de comunicación, que no ha habido ni un solo asesinato como resultado de las maras y de todas estas pandillas, aunque yo siempre creo que lo que tenemos que hacer es muy críticos y pensar que si un gobierno ha podido concentrar todo ese tipo de poderes, también puede controlar el flujo de la información, y no podemos saber exactamente si en realidad es real lo que está pasando o si esta baja en las muertes no ha sido también resultado de un convenio con las organizaciones criminales. Y aquí vemos cómo los primeros que se han podido organizar y hacer efectivo su poder dentro de los gobiernos que tenemos es el crimen organizado, la mafia organizada, etcétera. Muchas gracias, creo que sí me está gustando mucho la clase y pues creo vamos a seguir disfrutando de esto. Sí, gracias. Ahorita nada más les pido paciencia porque
sí, puede sonar muy teórico, pero créanme que tiene una aplicación en el tipo de habilidades que se espera que ustedes desarrollen como mecanismo de Contraloría Social. Y la Contraloría Social, para ponerlo de manera muy clara, es una de las posibilidades que tiene la ciudadanía, de las herramientas que tiene la ciudadanía para controlar el poder, el ejercicio del poder, ¿sí? Y evitar que este ejercicio del poder sea arbitrario. Al tema que quiero pasar ahora, que es el de la calidad de la democracia, no sin antes señalar que pues en este tipo de regímenes como el mexicano, pasó de un régimen hegemónico, autoritario, durante la vigencia del régimen postrevolucionario. Hubo avances, así lo señalé, pero también hay muchos problemas que tiene esta poliarquía. Y aquí menciono tres. Primero, hay un problema de desafección política. Este concepto que se refiere a un síndrome que aqueja a la ciudadanía de estas nuevas democracias, tiene dos componentes. Por una parte, un sentimiento subjetivo de impotencia, también podríamos llamarle, y así se le llama en la literatura, de cinismo político. Podríamos resumir, para que no suene esto tan abstracto, en esta idea que tiene mucha de la ciudadanía respecto a que la política y los políticos no sirven para nada. Este sentimiento de impotencia que muchas veces se materializa en la vulgaridad de una boleta. No sé si ustedes han visto imágenes, me gusta poner este ejemplo cuando hablo de la desafección política. No sé si ustedes han visto imágenes en las redes de una boleta electoral en la que un ciudadano la tacha y manda a, ya saben a dónde, a todos los partidos, que dice, ahora que los tengo todos juntos, vayan todos y ustedes completen, ¿no? Por esa incredulidad de que pues la política sirva para algo, ¿no? Entonces, en términos un poco más formales, le vamos a llamar ese sentimiento subjetivo de la impotencia, de que la política no sirve para nada. Y también una falta de confianza en el proceso político y una alta desconfianza a todo el sistema institucional de la representación. Y ahí están, obviamente, los gobernantes, están los diputados, están los senadores, los presidentes municipales. Si ustedes ven encuestas en las que se mida confianza institucional, hasta donde yo recuerdo, la última, por ejemplo, que fue la INCUSI, que hizo el INEGI, debajo incluso de las policías aparecen los diputados y senadores y los partidos políticos. O sea, aquí el problema que quiero señalar es que cualquier democracia de gran escala, como las modernas, requiere de mecanismos de representación, porque no podemos los ciudadanos tener al mismo tiempo la titularidad y el ejercicio del poder, ¿sí? No son viables las democracias directas en sociedades de gran escala. Entonces, por eso se creó la representación política. Pues el estado que tiene en las democracias modernas la representación política es pésimo. Y esto no solamente en las democracias o las poliarquías emergentes, sino también en las desarrolladas. Y es un fenómeno que se ve crecientemente en algunos países que tienen mucho más tiempo de tener vigentes regímenes democráticos. Entonces, hay una fuerte desafección política donde cada vez más personas se sienten ajenas a la política, la ven de manera muy cínica. Hay un débil Estado de Derecho,
aquí ya he mencionado los problemas que tiene el país en materia, por ejemplo, de impunidad y de acceso a la justicia. Y hay también derechos, aquí, este es también un componente de esa debilidad que tiene el Estado de Derecho. Hay derechos, pero como si no existieran, porque no existen mecanismos, y esto tiene que ver con una pregunta que me hicieron hace unos momentos, me parece que fue Rebeca, pues no existe complementariedad entre los distintos subsistemas institucionales para que las personas puedan hacer ejercicio de esos derechos que están puestos en el papel, ¿no? Y por supuesto hay aquí ya también se mencionó, me parece que fue Leonardo, hay un desencanto por la democracia. Y esto no solamente en nuevas democracias, sino en democracias también con mucho más estabilidad que la nuestra. Vamos a pasar ahora a hablar de la calidad de la democracia. A ver, permítanme. Ay, perdón. Ahí ya se ve. Ah, no, ¿verdad? Para hablar entonces de la calidad de la democracia, yo me voy a pegar, digamos, a un planteamiento que hace un politólogo italiano que es Leonardo Morlino. Y aquí esta sección de la presentación me interesa mucho porque es donde ustedes pueden insertar de manera muy concreta cuál es la función que tienen los mecanismos como de Contraloría Social. Entonces, podemos hablar de calidad en distintas facetas. Una es la calidad en términos de los resultados. ¿Qué tanto un régimen democrático está garantizando pues, los principios que se dicen arbolar en términos de libertades, en términos de igualdad? Un segundo aspecto que es importante tener en cuenta cuando pensamos en la calidad de la democracia es la calidad en términos de contenidos. ¿Qué tanto en ese régimen político la ciudadanía y sus organizaciones tienen efectivamente garantizados derechos de libertad e igualdad? Y finalmente, qué tanta calidad existe en ese régimen, en los procedimientos que se implementan por parte de las autoridades. Es decir, ¿tienen los ciudadanos la posibilidad o no, a través de esos procedimientos que establece la autoridad, de verificar y evaluar si los gobiernos persiguen los objetivos de la democracia, fundadas esas decisiones en un Estado de derecho democrático? Y si ustedes observan, espacios de participación como los de la Contraloría Social abonan en estas tres dimensiones que tiene la calidad la calidad democrática. Incide tanto en la calidad de los resultados que tienen las políticas de los gobiernos, en los contenidos, porque si existen mecanismos de participación ciudadana, los contenidos pueden ser mucho más responsivos para las demandas o las necesidades de la ciudadanía. Y si existe también participación ciudadana, por ejemplo, a través de mecanismos como la Contraloría Social, por supuesto que va a ser posible que esa ciudadanía pueda estar muy atenta acerca de la manera en la que se está ejecutando en todo el ciclo de la política pública, cómo se están ejecutando las decisiones. Y en este sentido a mí me gustaría incorporar a la exposición la importancia que tiene el concepto de
gobernanza. Sí, perdón. ¿Eh? Ok. Perdón. ¿Perdón? Control V. El concepto de democracia, de gobernanza democrática. Y vamos a definir preliminarmente la gobernanza. No sé qué tan avanzados vayan en el diplomado, pero supongo que se han encontrado ya con este término de gobernanza democrática muy pegado al concepto de gestión pública. Pero cuando hablamos de gobernanza estamos haciendo una precisión y estamos haciendo una caracterización que distingue el gobierno democrático, que puede ser un gobierno electo con el principio de soberanía popular, respecto a la manera en la que se gobierna, ¿sí? Y cuando hablamos de gobernanza democrática, entonces nos vamos a centrar en qué características tiene la acción gubernamental en ese proceso de toma de decisiones, ¿sí? Y elementos fundamentales para comprender el concepto de democracia, de gobernanza democrática es el de participación de la ciudadanía. Quizá ustedes ya están familiarizados con este término, pero realmente en la administración pública, en las políticas públicas, en la literatura sobre gestión pública, se empieza a usar mucho más el término por la difusión y la importancia que le dio el Banco Mundial y algunos otros organismos pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas para tratar de explicar por qué en algunos países donde hubo reformas democráticas, pues siguió habiendo malos resultados, ¿sí? Entonces empiezan algunos organismos del sistema de las Naciones Unidas, acusadamente el Banco Mundial, a tratar de ofrecer algunas explicaciones en función de la existencia o no de gobernanza democrática. Y resume el Banco Mundial la gobernanza como una formulación de políticas predecible, abierta e ilustrada, es decir, que cuenta con procesos transparentes, una burocracia imbuida en un conjunto de prácticas, pues, profesional, un brazo ejecutivo del gobierno responsable de sus acciones y una sociedad civil fuerte participando en los asuntos públicos y todos comportándose bajo el Estado de derecho, ¿no? Obviamente democrático. Pero para que efectivamente puedan establecerse a nivel subnacional, preguntaba, me parece, Rebeca, hace unos minutos, a nivel subnacional, este tipo de modelos de gobierno, es necesario pues, cumplir con algunas condiciones, ¿no? Que se dan en mayor o en menor medida dependiendo de las sociedades, ¿no? Tanto nacionales como subnacionales. Primero, pues que se garanticen efectivamente los derechos de asociación, de petición, de acceso a la información, la obligación de transparencia de las autoridades. Y aquí yo quiero hacer de nuevo este énfasis, que no basta con que esos derechos estén consignados en una constitución, en una ley reglamentaria, en cualquier otro tipo de instrumento legal, sino que efectivamente sean a través de un sistema institucional, sean ejercidos por la ciudadanía. No basta, insisto, que aparezcan impresos en las leyes, si no existe un conjunto de políticas públicas que los hacen efectivos para la ciudadanía y que los hacen efectivos en igualdad de oportunidades. Aquí no voy a abundar mucho en este punto, pero está suficientemente documentado en estudios comparativos
que las personas que mayor hacen ejercicio de su derecho de asociación y de petición son las personas que cuentan con mayores recursos. No estoy hablando solamente de recursos económicos, sino de recursos incluso educativos o recursos hasta de tiempo, ¿no? Entonces siempre hay un sesgo que tiene el ejercicio de estos derechos cuando no hay políticas públicas que tratan de cerrar brechas de desigualdad entre la ciudadanía. Y obviamente también es importante que exista una sociedad civil organizada fuerte. Muy bien. ¿Cuáles son algunas de las funciones de la sociedad civil en las que se pueden insertar mecanismos de participación ciudadana como los consejos de participación en materia de Contraloría Social? Aquí menciono solamente algunos que son relevantes para la comprensión de la naturaleza que tienen los consejos en materia de Contraloría Social. El primero, y ya hemos mencionado algo al respecto, limitar el poder del Estado y someter a los gobiernos al escrutinio público. Segundo, proporcionar un espacio para que la ciudadanía participe en asociaciones voluntarias o espacios también de vinculación entre gobierno y ciudadanía. Aumenta también el conocimiento de la propia ciudadanía y sus habilidades democráticas. No sé si ustedes han reparado en el hecho de que participar en este tipo de espacios también tiene tiene efectos pedagógicos en lo que llamaríamos la creación de algunas habilidades cívicas o ciudadanas. Genera es una de las funciones de la sociedad civil, genera oportunidades para la participación en los niveles locales de gobierno y esta función es esencial. Aquí ya también se ha mencionado la importancia de la diversidad que se requiere en cualquier democracia de contar con fuentes de información de distinto origen. Una de las funciones entonces que cumple la sociedad civil es que nos permite difundir información para contrastarla con la información oficial. Ahora, me voy a ir un poquito más rápido aquí porque sí quisiera dejar un espacio para sus preguntas, que encuentro siempre muy estimulantes, y también para que ustedes pues no se aburran de mi exposición, ¿no? Que puede ser un poco, espero que no sea tan pesada. La participación ciudadana la podemos entender a la luz, yo he estado insistiendo mucho en el concepto de un sistema institucional de libertades. Podemos entender la participación ciudadana en dos grandes ámbitos sistémicos. Primero, un sistema de libertades político-electorales. Esto se refiere propiamente a actividades como el activismo partidista, la postulación de cargos la postulación a cargos de representación popular y todo lo que involucra pues la renovación de los poderes, ¿no? Pero no es la única forma en la que participa la ciudadanía. La ciudadanía, deseablemente, para que podamos cumplir con las características que requiere la gobernanza democrática, la ciudadanía tiene que involucrarse también de otra manera, no solamente en los procesos electorales. Y en este punto es muy importante entonces hacer alusión a ese sistema institucional de libertades civiles que permiten o inhiben, porque hay algunos sistemas que son precariamente desarrollados, que permiten o inhiben la participación de la propia ciudadanía a través de mecanismos que son no electorales, por ejemplo, a través de grupos vecinales, a través de
de peticiones que se hacen a las autoridades, a través de comunicación con los representantes, a través de cabildeo, una diversidad muy extensa de formas de participación no electoral que debería tener la ciudadanía a su alcance para fortalecer los mecanismos de gobernanza democrática. Y otra modalidad en este sistema institucional de participación de la ciudadanía es la participación cívica. Y aquí la estoy viendo de una manera no tan extensa, ¿no? Sino que participa, o digamos, no se refiere solamente a la participación que tiene como propósito incidir en la toma de decisiones del gobierno. Aquí, por ejemplo, hay participación cívica en un grupo de ciudadanas o de ciudadanos que tiene como propósito desarrollar actividades lúdicas o de recreación, la defensa, por ejemplo, de las condiciones en las que viven los animales, etcétera, ¿no? Hay muchas formas de participación cívica que no involucran siempre una intención de modificar una decisión de la autoridad, ¿no? Sino son espacios comunitarios en los que puede haber un interés común, ¿no? Estas son, digamos que, esta es la estructura en la que se puede dar la participación ciudadana. Pero, ¿qué explica la participación? Y esto es muy importante porque yo creo que a veces existe ese lugar común, ¿no? En el que se acusa a la ciudadanía de ser naturalmente apática, como si esa apatía no tuviera una explicación mucho más estructural, ¿no? Como si fuera simplemente una cuestión de motivación, ¿no? Lo que está inhibiendo a la ciudadanía que tendría que comprometerse con lo público de una manera más activa, como si fuera una cuestión nada más de motivación o de cinismo, ¿no? Respecto a la cosa pública. Hay distintos modelos teóricos que explican la participación. Aquí estoy mencionando 5 que son los más importantes. El modelo sociopsicológico, que es el más viejo y el más, yo digo, superado, consideraba que además de algunos factores socioeconómicos como podría ser el ingreso, la escolaridad de las personas, pues también debería existir una motivación de las personas, ¿no? Entonces, ¿qué explica la participación? Un conjunto de recursos que tienen los individuos sumada a la motivación. Hay un modelo muy cercano al modelo sociopsicológico, que es el modelo inicial de Verba y Nay, que consideran que podemos nosotros explicar la participación de la ciudadanía si la asociamos a recursos no solamente económicos y de escolaridad, sino también, por ejemplo, de tiempo. Y ahí claramente se observa en estudios que hicieron principalmente para algunas democracias desarrolladas, como la de Estados Unidos, que hay una relación muy clara entre el nivel socioeconómico de una persona y la probabilidad de la participación. Pero realmente no, fuera de revelar esta asociación, esta correlación, no hay propiamente un modelo explicativo. La teoría de la elección racional, que se utiliza no solamente para explicar la participación, sino la teoría de la elección racional se utiliza
para explicar muchísimos más fenómenos, tanto en la política como en la economía, y que sostiene que las personas son racionales, que son egoístas, que son individuos que buscarán maximizar su utilidad, y que si pues no hay un valor, por ejemplo, expresivo para las personas en la participación, pues optarán por no participar si no les reditúa. No tiene que ser un beneficio económico, aquí sí quiero ser muy claro, puede ser un beneficio, como yo decía, incluso hasta expresivo, ¿no? ¿Por qué participan las personas de acuerdo con este modelo? Pues porque aumenta sus niveles de utilidad. Y puede aumentar su nivel de utilidad, por ejemplo, una acción que ellos consideren filantrópica. Uh-huh. El modelo del voluntarismo cívico, además de enriquecer el modelo socioeconómico ya propiamente con una explicación, señala la importancia de que las personas cuenten con lo que llama modelo agencias o redes de movilización. Es decir, lo que encuentra este modelo de voluntarismo cívico es que si no existe invitación a los individuos a través de una red, de un grupo, para facilitar la participación, esta difícilmente se da, aunque las personas tengan acceso a recursos, por ejemplo, como el tiempo, ¿no? Por eso ahí es muy importante el papel que cumplen las organizaciones de la sociedad civil o algunos otros grupos, ¿no? En la movilización de esa participación se necesita que, puesto de una manera que quizá les parezca un poco extravagante, pero que se utiliza este término en la literatura económica, reduce los costos de información y los costos de transacción de las personas para involucrarse en el espacio público y pues en el proceso de toma de decisiones, ¿no? Y finalmente la teoría del capital social, que abreva pues de la literatura, principalmente, yo diría más culturalista, que hace referencia a, pues a un conjunto de creencias alrededor de una cultura política, sobre el valor que tiene la participación, sobre la importancia que para lo que llama Putnam las comunidades cívicas tiene pues, el involucramiento de la ciudadanía en los asuntos públicos, ¿no? Y encuentra Putnam para algunas sociedades que este capital social, que es un recurso finalmente a disposición de la sociedad, está decreciendo, lo cual pues tiene impacto no solamente en el desempeño de las instituciones democráticas, sino que también, como pudo él observarlo para el caso, hizo una comparación entre el norte de Italia y el sur de Italia, incluso para el propio desarrollo, ¿no? Muy cercano, propiamente en el centro de la explicación está, por ejemplo, la confianza social, que es necesaria para que las personas también pues puedan generar pues, redes en las que haya un mayor involucramiento de la ciudadanía en los asuntos públicos, ¿no? Voy a cerrar, yo creo que con esta para tener espacio para algunas preguntas, con una vez ya situada la importancia que tienen este tipo de mecanismos como la Contraloría Social en este proceso de democratización del país, con muy problemática, y yo diría con riesgos de retroceso al autoritarismo, por una excesiva concentración del poder y por yo diría, peores condiciones para el ejercicio de libertades, tanto de carácter político como civil.
una vez planteado este contexto que yo les decía, entendamos primero cómo se da el cambio político, la democratización y cómo, como aquí también se ha señalado, pues es necesario avanzar a un análisis mucho más meticuloso de la calidad de nuestra propia democracia o la falta de calidad que tiene nuestra democracia y cómo es importante para garantizar una democracia de mayor calidad, pues condiciones, no solamente en el papel, perdón por ser tan insistente en esto, no solamente en el papel, sino en el conjunto de oportunidades a disposición de la ciudadanía de posibilidades para la participación, independientemente de la condición socioeconómica de las personas o su acceso a agencias de movilización o redes o grupos, ¿no?, que facilitan la participación. Como dadas estas condiciones que requiere la gobernanza democrática de participación, necesitamos entonces tener mejores explicaciones para fomentar esa participación, ¿sí? Y para crear condiciones de que las personas en un país tan desigual como México, pues efectivamente puedan involucrarse en los asuntos públicos, ¿no? Y no mantener esos niveles de desafección política que desafortunadamente pues contaminan cualquier régimen político. Y cierro entonces con esta lámina que expone algunos de los elementos que considero más importantes, que nos permiten comprender a la Contraloría Social como una forma crucial de participación ciudadana para fortalecer la gobernanza democrática en un régimen pues que tiene muchos problemas, ¿no? Como es el mexicano. Primero es un mecanismo de rendición de cuentas vertical. Aquí solamente hago el apunte. La rendición de cuentas puede ser horizontal o vertical. Hay rendición de cuentas, por ejemplo, entre poderes. La más clara y la que tenemos más presente es la rendición de cuentas entre el poder legislativo y judicial, perdón, legislativo y ejecutivo, pero también el judicial tiene que rendir cuentas a otros poderes, ¿no? La rendición de cuentas vertical generalmente se había estudiado como una rendición de cuentas de carácter electoral y los representantes rendían cuentas cuando los electores tenían la posibilidad de pues, cobrarles la factura, ¿no?, respecto a cómo habían gobernado. Pero la rendición de cuentas vertical está en el centro de la Contraloría Social, porque si ustedes se dan cuenta con algunas de las funciones que tiene establecidas en la reglamentación este tipo de consejos, ustedes tienen la capacidad de pedir información acerca de las decisiones que está tomando una autoridad. La Contraloría Social o estos espacios de Contraloría Social también incrementan la capacidad de la sociedad civil para fortalecer la legalidad del Estado de Derecho democrático al poner la lupa en los actos de autoridad. La Contraloría Social también un mecanismo que requiere determinadas condiciones para su correcto funcionamiento. Insisto, no solamente necesitamos espacios de participación como los de Contraloría Social en la ley, sino que si esos mecanismos y sus integrantes no tienen la capacidad técnica y la independencia respecto a las presiones del poder público, no van a servir. Aunque tengamos toneladas de buenas intenciones y de leyes y discursos que hablen muy bonitos sobre la Contraloría Social, si no hay capacidad técnica e independencia de este tipo de órganos, no van a cumplir la función que nosotros esperamos para la gobernanza democrática. ¿Cuáles son los riesgos? Ya lo he dicho de una manera un poco tangencial aquí, pues una simulación en su importancia, son importantes solamente
manera ornamental, cuando hay discursos de las autoridades públicas, cuando se celebra un aniversario de la constitución de un órgano de este tipo, pero que realmente, debido a la falta de capacidad técnica o de atribuciones, pues su función es meramente simbólica, ¿no? Hay un riesgo también cuando hay desigualdad de acceso a oportunidades, cuando hay sesgos, por ejemplo, en la selección de los integrantes, y que pues todos caen bajo un mismo perfil, ¿no? Ya sea socioeconómico o de algún otro tipo, ¿no? Y también hay un riesgo, y hay que tenerlo siempre presente, cuando el propio marco institucional no garantiza un correcto funcionamiento de los mecanismos de Contraloría Social. Perdón por lo apresurado ya de esta parte final, pero sí quería yo dejar un espacio para escuchar alguna pregunta o alguna observación, alguna inquietud que tuvieran respecto al contenido de la exposición. Alex, no sé si... bueno, Ignacio Viramontes. ¿Cómo visualiza el papel de bueno, por un lado de la prensa, de los periodistas de investigación que sacan a veces escándalos como el que acaba de ocurrir en el Estado de México, la que le dio la puntilla a Alejandra del Moral, la periodista que sacó una estafa de 5,000 millones de pesos. Por un lado, la prensa, y por otro lado, las redes sociales. Yo creo que están siendo pues las fuerzas más poderosas en cuanto a modelar la opinión pública y de alguna manera afectar de manera efectiva cambios en el gobierno y en sus políticas, tanto la prensa, o sea, sobre todo los periodistas de investigación, y las redes sociales en cuanto a pues todas las opiniones que surgen todos los días con respecto a una infinidad de temas que realmente crean una guerra de infodemia, ¿no? Una guerra de opiniones para poderse uno crear su propia opinión. ¿Qué papel juegan estas dos fenómenos, tanto la prensa de investigación como las redes? Sí, yo creo que tienen un papel fundamental. Voy a empezar con el de la prensa. Hablas en particular, si no les molesta, les voy a hablar de tú. Ustedes, por favor, también háblenme de tú. Hablas, por ejemplo, del periodismo de investigación, que es fundamental para que una sociedad pública, una sociedad, perdón, se mantenga bien informada. Mi diagnóstico es que aunque hay todavía, hay todavía muchos márgenes para la profesionalización de la prensa, desafortunadamente yo creo que por la estructura que tiene la propiedad de los medios masivos de comunicación, muchas veces no se privilegia este tipo de periodismo. Y ahí yo creo que nos quedan a deber muchos medios masivos de comunicación. Hay casos notables, excepcionales, yo creo que de periodismo de investigación en el país, pero me gustaría ver más periodismo de investigación. Y yo creo que podemos vincular esta primera pregunta con la segunda. Si ustedes observan cómo se está dando el consumo de información en el país, crecientemente, por lo menos los periódicos dependen de las visitas que hacen las personas a través del internet. Cada vez menos la gente lee el periódico en físico. Y esto crea incentivos
a estos modelos comerciales de prensa para privilegiar más que el periodismo de investigación las notas escandalosas. Vean ustedes con una mirada crítica las primeras planas de los periódicos de mayor circulación nacional y siempre hay algo, creo que le llaman en inglés clickbait, ¿no? Que es como un anzuelo para que las personas le den clic, haya mayor flujo y ahí puedan poner los anuncios, ¿no? Entonces yo creo que no podemos disociar el estado tan precario del periodismo de investigación, que tendría que ser mejor por la importancia que tiene en la formación de la opinión pública, con la estructura de la propiedad de los medios de comunicación y la concentración. A mí me gustaría ver un mayor número, por ejemplo, de periódicos locales, no solamente estatales, sino incluso hasta, digamos, a nivel de ciudades más pequeñas, ¿no? Y yo creo que no podemos contar con una ciudadanía más informada y con mayor fuentes de información si no en algún momento empezamos a discutir cuál es la estructura de esta, pues, de la estructura de propiedad de los medios de comunicación. Me gustaría, por ejemplo, también ver un modelo como el de las radios comunitarias, ¿no? Que desafortunadamente en el país pues existe de manera muy marginal, a veces incluso hasta con el acoso de la autoridad gubernamental. Me gustaría ver más radios comunitarias, por ejemplo, ¿no? Y respecto a las redes sociales, pues sí ha habido crecientes controles para controlar la información falsa, pero pues difícilmente se puede controlar, ¿no? Se necesitaría pues de una infraestructura que no sé si las propias redes sociales estén dispuestas a instaurar, ¿no? De alguna manera, pero sí ha señalado dos temas importantes para la formación de una opinión pública que pueda tomar entonces mejores decisiones, ¿no? No sé si haya alguna otra pregunta. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o comentario. Si no es así, bueno, pues creo que muchas gracias, Carlos, por la claridad de la exposición. Creo que nos has dejado muy claro y me incluyo en ello, cuál es nuestra función como representantes ciudadanos dentro de esta gobernanza democrática. Creo que también nos deja reflexivos acerca de cuál es nuestro papel. Precisamente pues pretende ser un ejercicio entre ciudadanos que colaboremos unos con otros para poder generar mejores condiciones, mayores capacidades y sobre todo pues que sea un ejercicio permanente que haga que el día de mañana nuestras participaciones pues sean más contundentes, más proactivas y que, bueno, logremos que, como bien lo decías iniciando, ¿no? Que esta participación de ciudadanos en la gestión pues sea cada vez más grande. Estoy convencido de que la participación es una forma de que podamos apoyar a la gestión y también, bueno, también tenemos que ser cuidadosos de evitar o a lo mejor, como dices, caer en alguno de estos vicios que nos mencionan. Creo que nos los has dejado muy claros y bueno, nos dejas también muy reflexivos acerca de nuestro papel. En lo personal también agradezco que nos hayas compartido estas reflexiones y no sé si la presidenta nos quisiera dirigir unas palabras de cierre. Gracias. Gracias, doctor Carlos. Realmente su información y todo
la información que nos proporcionó nos va a servir muchísimo a todo el Consejo de Contraloría que actualmente estamos en funciones. Y definitivamente la participación ciudadana es muy importante y la forma de cómo lo vamos a nosotros transmitir es trabajando y es haciendo lo correcto de acuerdo a la información que nos ha proporcionado, de acuerdo a la experiencia que hemos tenido y siempre contribuyendo con la Contraloría del municipio. Muchísimas gracias, doctor Carlos, y a todos muchísimas gracias y nos seguimos viendo en este taller de Contraloría. Muchísimas gracias, Alejandro. No, pues a todos muchas gracias Carlos por tu generosidad y pues bueno, esperemos que no sea la última vez que compartas con nosotros en estos espacios. Creo que ha sido muy gratificante escucharte y sobre todo que nos compartas algo tan Y particular. no, para yo nosotros. la verdad quiero felicitarles porque pues este tipo de talleres, de sesiones, obviamente con las limitaciones que podamos tener por nuestra formación o deformación, están incidiendo en esa capacidad técnica que debe de tener un órgano como este Consejo Ciudadano. Y ya vimos que si no hay capacidad técnica, pues nada más van a ser ornamentales, y yo creo que se está haciendo un gran esfuerzo para que ustedes desarrollen esas habilidades que necesitan para fortalecer la gobernanza democrática. Y les quiero felicitar por el tiempo que invierten en ello y me alegra ser su conciudadano por el compromiso que tienen y si hay personas como ustedes, hay esperanza. Pese a todo lo que estamos viviendo, ya no abundé en eso, pero muchas gracias. Gracias. Muchísimas Gracias a todos. Buenas Muchas noches. gracias. Muchas gracias a todos. Buenas Buenas noches. tardes. Bye. Un ratito. Gracias. Bye. Gracias, buenas noches.